Listo, ya comenzó a grabar, entonces vamos a hacer esta introducción a las comunicaciones que ya no son punto a punto, sino múltiples puntos, que son eficientes y también hasta simplifican los programas muchísimo y nos permiten hacer esas operaciones tan importantes que son operaciones, por ejemplo, de reducción, cuando queremos como hacer unas sumas de lo que nos envíen otros procesos y esto se hace también de forma eficiente. Las instalaciones de MPI normalmente hacen esto de una forma muy eficiente. Como les decía, uno incluso puede darle la información a MPI de cómo tiene instaladas las conexiones entre sus nodos para que él optimice también esas posibles comunicaciones entre ellos. Y pues incluso si uno no hace eso, uno va a observar una gran diferencia en utilizar las comunicaciones punto a punto o utilizar las comunicaciones de tipo MPI Broadcast en cuanto a eficiencia, en cuanto a ahorrar ancho de banda, y ustedes saben que lo que uno necesita es comunicarse lo más eficiente posible, porque eso probablemente es lo que puede tomar más tiempo y uno lo que quiere es que sea al contrario, que la computación sea la que domine la comunicación. Vamos a hacer un ejemplito, sí, ya vamos a compartirla. Vamos a hacer un ejemplito de lo que vamos a empezar hoy, es un ejemplo muy sencillo, y luego les podemos pensar en otro tipo de problemas mucho más grandes. Entonces voy a hacer un Jamboard como siempre, o whiteboard, como le llaman ahora acá, pero la aplicación se... En este momento les debe aparecer el link. Voy a compartir esa pantalla para que quede grabado. Listo, ustedes deben estar viendo esa pantalla en este momento, son tan amables de confirmarme. Sí, señor. Sí. Gracias. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El problema va a ser muy sencillo. Ustedes deben estar ya como cansados de ver el mismo problema siempre, pero pues precisamente la idea es que al ver el mismo problema podemos entender los detalles de la implementación y no confundirnos con los detalles del problema como tal. Entonces, digamos que tenemos un arreglo, pero ojo porque este arreglo ahora va a ser mucho más grande. Incluso podemos pensar en arreglos que ocupen 100 gigabytes de memoria. Eso lo que quiere decir es que el arreglo no va a existir como tal físicamente en uno de nuestros equipos, porque ninguno tiene tanta memoria RAM, sino que nuestro arreglo se va a repartir entre muchos de ellos. Otra vez vamos a hacer el mismo problema de calcular la media de nuestro arreglo, bueno, o el promedio más bien, de nuestro arreglo. Y aquí viene una cosa, que vamos a querer leer en tiempo de ejecución, vamos a querer que el proyecto, digamos el bit 0, lea de un archivo, o en este caso de no de la línea de comandos, sino que interactivamente le digamos cuánto queremos que sea el tamaño del arreglo y luego le manda esa información a los demás. ¿Por qué hacemos eso? Simplemente para mostrar el uso del broadcast. La idea entonces es que el bit 0 se va a encargar de este pedazo, este es el 1, este es el 2 y bueno, vamos a hacer más bien así, unos puntos suspensivos y aquí pues np-1. Eso es, cada uno se va a encargar de un pedazo. Normalmente pues uno diría, pues el n local, cuántos me tocan a mí, va a ser igual pues al n total sobre el np. Y vamos a asumir que son divisores. La pregunta es, ¿qué pasa si yo no conozco esto desde el principio? Si tengo que leerlo. Entonces, en este momento hasta donde hemos visto, lo que haríamos, por ejemplo, sería que el bit 0 lea n y luego se los empiece a enviar. Entonces tiene que hacer un send para el 1, un send para el 2, un send para el 3 y otros y otro para el np-1. Tiene que hacer muchos send. Y pues estos obviamente tienen que hacer receive. Entonces mire que lo que estamos haciendo es que de un punto, del bit 0, estamos haciendo la misma comunicación para todos ellos. Entonces la pregunta sería como, ¿será que hay alguna forma de hacer esto más eficiente? Y la respuesta es sí, se puede hacer más eficiente. Cuando quiero enviar una misma información a todos los demás, yo puedo utilizar, y con MPI Broadcast, yo lo que estoy haciendo es precisamente decirle a MPI, oiga, yo quiero enviar esto mismo a todo el mundo, usted encárguese por favor de hacerlo de la forma más eficiente posible. Y ustedes van a observar que aquí, en vez de tener ese montón de send y receive, solamente va a tener una llamada, es mucho más sencillo el código, y además el ancho de banda va a ser mucho mejor en esta segunda parte. Porque en PI internamente lo que va a hacer, digamos, depende de la implementación, pero pensémoslo, digamos que aquí está el 0,
y digamos que originalmente tendríamos que él le manda al 1, le manda al 2, le manda al 3, le manda al 4, le manda le manda al np-1, y cuando tenemos MPI broadcast, él probablemente lo que haga es como un árbol, entonces le manda al 1 y le manda al 5, y el 1, porque quedó cerca o lo que sea, le manda al 2 y le manda al 3, y el 3 de pronto le manda al 4, y mientras tanto el 5 le mandó al 7, le mandó al 9, y de pronto este le mandó así, y eso es mucho más eficiente, porque miren que realmente solo hice 2 comunicaciones a estos dos, y tan pronto les llegó a ellos la información, estas otras 2 comunicaciones ocurren en paralelo, todas estas, y así sucesivamente, entonces uno está ahorrando, y al final va a cometer muchísimas menos complicaciones que lo que en esta parte, en donde le toca a cada uno esperar lo del receive después del send, y vamos a tener muchas más comunicaciones, va a ser menos eficiente. ¿Listo? Entonces esa es la idea del MPI Broadcast. También hay otra, después podemos ver, vamos a ver después, hay otra que va a ser el MPI. Y el MPI Reduce es que yo estoy acá en el 0 y todos me mandan a mí. Entonces yo puedo hacer una operación de reducción. Yo puedo decirle, oiga, reciba todo esto que le van a mandar ellos a usted y aplique tal operación. Entonces la operación puede ser una suma, sí, que sacar el máximo, lo que sea. Todas esas operaciones de reducción que ya hemos visto, aquí también están. Y de nuevo, este tipo de operaciones son muchísimo más eficientes que las otras operaciones que habíamos visto. Entonces, para que vean ustedes la ventaja y lo puedan comparar, vamos a hacer la implementación de este programa que calcula ese promedio, primero utilizando send y receive, y luego lo vamos a hacer con MPI broadcast y con MPI reduce, porque uno no valora las cosas hasta que no haya primero sufrido sin tenerlas. Un poco, ¿cierto? Es como la idea. Entonces vamos a hacerlo así. ¿Listo? Entonces la primera tarea es que vamos a programar en este momento es, vamos a hacer un programa que calcule este promedio, y entonces nos permite a nosotros modelar arreglos que no cabrían en la memoria RAM. Eso quiere decir, ojo, nosotros no vamos a tener nunca este arreglo como tal existiendo. Vamos a tener un montón de pedazos por proceso. Si corren todo en el mismo computador, pues obviamente están limitados a que solamente tiene que caber en la RAM, pero ya podrían correrlo en varios computadores y pueden estar completamente en arreglos que no caben en la RAM, en su totalidad, sí por pedazos, pero no en su totalidad. Y esa es la idea también del escalamiento en MPI, que entre más procesos pongo yo, se supone que el tamaño del sistema se va disminuyendo. Si estamos haciendo ese se llama, ay, siempre me pierdo, creo que ese es el wiki scaling, ¿cierto? No me acuerdo ya. Uno de los dos scaling que hay. Nunca he entendido realmente el nombre del strong y el weak, entonces me confundo. ¿Queda claro entonces hasta este momento de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es claro, profe. MPI, esta función broadcast da la opción de, digamos, no enviarla a todo el mundo, sino enviarla como a un grupo. Yo creo que te tocaría hacer un communicator. Entonces tú, pues, antes de hacer todo esto, decir, bueno, voy a crear un communicator especial para que solamente se compartan información entre ellos, y entonces cuando hagas el MPI broadcast utilizas ese communicator. Entonces así estás segmentando solamente para ese grupo la comunicación. Gracias. Profe, ¿Listos? una pregunta. No entendí Señor. bien lo de que como tal ese arreglo no existe. ¿Cómo así? Imagínate, digamos que tu arreglo tiene n casillas. Sí, en total esto tiene un tamaño n. Pero imagínate que ese n es tan grande, a ver, vamos a hacer un calculito rápido. Digamos que tú tienes 8 GB de memoria, de los cuales en total, porque el sistema operativo consume no sé qué, vas a utilizar 7.5. Eso es lo máximo que puedes tener tú. 7.5 GB de memoria. Un entero, o un double. Un double, ¿cuánto consume? Un double tiene 8 bytes, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos doubles cabrían en 7.5 GB de memoria? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Ya 7.5 por a la 9 sobre 8, pues nos va a dar alrededor eso nos va a dar alrededor de 1 giga. O sea, de 10 a la 9 doubles. ¿Sí o no? Eso es lo que tú puedes guardar máximo en tu computador, ¿cierto? Sí, sí. Ahora imagínate pues que tú entras a la moda actual y entonces tú dices, no, es que yo voy a hacer Big Data y entonces es muy moderno y no sé qué, y entonces tú necesitas
necesitas 5 por 10 a la 9 doubles. ¿Sí? Estás calculando, no sé qué estás calculando. Eso no es tan loco, ¿listo? Eso no es tan loco porque puede ser que es un arreglo de 7 dimensiones, bueno, de 4 dimensiones, puede ser un arreglo de 4 dimensiones. Es más, puede ser un arreglo de 3 dimensiones. Vamos a hacerlo así. Vamos a ponerle 8 por 10 a la 9 davos. Esto puede ser simplemente un arreglo tridimensional. Tú estás haciendo una simulación de un elemento finito, lo que sea. Esto pues se está partiendo así. Entonces tiene muchos cubitos. ¿Sí o no? Tiene muchos cubitos. Y lo que puedes decir es que esto tiene aquí 2000, 2 por 10 a la 3 floats, 2 por 10 a la 3 floats, y me falta esta, 2 por 10 a la 3 floats, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos en total necesitas? 8 por 10 a la 9. Pero mira que no es tan raro, o sea, tener 2000 en una dimensión, en otra dimensión, 2000 te parece, o sea, si uno se pone a pensar, 2000 no es mucho, dependiendo, obviamente todo eso es relativo, pero 2000 en general no es mucho. Entonces uno hace una simulación de 2000 por 2000 por 2000 para simular un río, digamos, o un elemento de viento o algo así, y eso ya le ocupa 8 por 10 a la 9 davos, en total. Se ha representado linealmente, se ha representado así en 3D que finalmente es lineal. Entonces eso ya no te cabe en tu computador. Entonces tú dirías, tengo dos opciones, una, comprarme otro, porque tengo billete y me sobra, o tengo la convocatoria y para eso lo voy a hacer. O la otra es, pues yo sé que en un computador me caben 10 a la 9 davos, entonces voy a utilizar 8 computadores, pero tú nunca vas a poder decirle, o sea, no tiene sentido que cada computador trate de generar un arreglo de esto. Cada computador va a tener 10 a la 9 elementos. Entonces, cada computador es uno de estos. Este computador tiene 10 a la 9, este tiene 10 a la 9, este tiene 10 a la 9, o sea, cada uno tiene lo que sí le cabe, pero el arreglo como tal no existe en un solo computador a la vez, o sea, el n completo no existe, tú tienes son pedazos representados en cada proceso, eso es a lo que me refiero. ¿Queda más claro ahora sí? Sí, sí, profe. Listo, entonces ese es el punto y ese es el escalamiento, precisamente problemas que antes no podías representar, ahora ya puedes representar con el escalamiento de MPI. Esta es una de las ventajas. Entonces eso es lo que necesitamos, básicamente necesitamos hacer el cálculo, pues obviamente vamos a utilizar cosas que caben en la RAM y vainas así, pero vamos a hacer el cálculo precisamente de un promedio. Vamos a compartirles a todos la misma información simplemente para que vean el ejemplo y ya, y vamos a ver cómo nos va. Entonces entremos por favor a nuestros sitios de trabajo, nuestros computadores. Yo voy a dejar de compartirles esto y vamos a compartirles la consola. ¿Me confirman, por favor, que están viendo una consola? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, voy a entrar acá a nuestro repositorio. Voy a entrar, voy a crear una carpeta para el día de hoy. Que sería Teams 0611. Es increíble, ya medio año, ¿no? MPI. Aquí, Bcast. Entrar. Y voy a copiar, como siempre, algún código anterior. Vamos a copiar el ping pong o lo que sea, no importa. Lo voy a utilizar como plantilla. Ustedes pues sigan también adelantando lo suyo. Ping pong, P2, CPP. Lo vamos a copiar acá a uno que se diga como MPI, min, send, receive. Primero lo vamos a hacer, o bueno, versión 1. Primero lo vamos a hacer con send y con receive. Listo. Entonces voy a abrirlo, cambiarle esto, pero no me acuerdo cuál es el que usamos nosotros normalmente.
Listo, vamos a utilizar este para que se vea mejor. Me parece a mí que queda mejor en la grabación. ¿Ustedes me confirman que ve mejor, el oscuro o este? Creo que profe. Creo que genera mejor contraste, sí. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro programa de ping pong. Entonces vamos a adaptarlo. Entonces aquí sería, ¿qué es? ¿Qué es lo que queremos hacer? Average. Siempre, este es el tamaño como global. Este en steps no tiene sentido. Y ya está. Estos siempre van a estar, esto siempre va a estar. Esto no lo vamos a leer así. Entonces ahorita lo quitamos en steps. Profe, Señor, el tipo de dato de la función hay que modificarlo. Digo, el valor de retorno. el valor de retorno, sí, puede ser. Puede ser que, pues depende. Sí, puede ser. Si yo quiero que average aquí me imprima algo, o yo puedo imprimir dentro de average. Entonces, depende. Yo lo voy a hacer dentro de average, entonces lo voy a dejar todavía en void, porque no quiero que me retorne nada, sino que allá mismo voy a imprimir. Pero tienes razón en que si yo quiero que me retorne algo, tendría que hacerlo, que retornar. Tienes razón. Es por la forma que lo voy a hacer, pero no es que esté mal, ¿sí me entiendes? O sea, lo que te digo yo es que la sugerencia está bien si lo hiciera de esa forma, pero no lo voy a hacer así, entonces no la voy a utilizar, pero no es que esté mal. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ajá. Entonces, a ver. La primera parte es que queremos leer de la línea de comandos, queremos leer de la línea de comandos como un argumento interactivo. Eso es simplemente un ejemplo. Eso también, realmente uno no debería hacer nunca eso, uno lo que debe hacer es como leer de un archivo, por ejemplo, las opciones de configuración. Pero para no complicarnos ahorita, lo vamos a leer de la línea de comandos. Entonces, en size vale 0, es como el tamaño de nuestro sistema. Lo que vamos a hacer es, si yo soy el pit 0, soy el único que va a leer, porque es que recuerden que yo puedo estar corriendo esto en otras máquinas. Entonces no tiene sentido que se me abra una consola en otra máquina que no tiene interactividad para leerme cosas. Entonces se supone que donde yo lo corro está el pit 0 y le voy a pedir que me lea. Eso también depende, ¿no? Porque yo puedo correr en otras máquinas. Entonces, hay varias restricciones acá. Si yo soy el pit 0, si esto soy yo, le voy a decir, léame cuánto es en size. Entonces podemos poner un mensajito. Podemos decir, escribe el tamaño y entonces aquí lo leemos. Sí, obviamente después hay que verificar que eso sea positivo, que sí, que no haya errores, todo ese tipo de cosas. Y entonces aquí, después de que yo lo haya leído, ¿qué deberíamos hacer? Si solamente lo leyó el 0, deberíamos enviarle a todos, ¿cierto? El valor que leímos, ¿sí o no? Entonces yo debería enviarle a todos ese valor que leí. Entonces yo tendría que hacer un for in, ¿cómo lo llamamos? npid, o sea, nextpid igual a 1, mientras npid sea menor que np, más npid. Y aquí lo que vamos a hacer es un npi send, que yo me voy a copiar acá de lo que tengo. Entonces, ¿qué le vamos a enviar a ellos? Les vamos a enviar en size. Este man es solo 1, es una variable, no es un arreglo, lo que estamos enviando. Es de tipo npi int. El destination va a ser pues acá uno de los npids. El tag, digamos, pongámosle un tag 0. Y el npi como word. Entonces, si yo soy el 0, yo le envío a todos. Listo, hago ese npi send. Si yo no soy el 0, entonces sería este else. ¿Yo qué tengo que hacer si no soy el Recibir. Recibir. recibir? Pero si ven la cosa del for en dónde está, si yo soy el 0, yo le envío a muchos, por eso yo tengo un for. Pero si yo no soy el 0, yo solo recibo del 0, entonces no tengo que tener un for. Entonces recibo en dónde lo voy a guardar, en NSIze. Ah, pilas porque aquí son direcciones de memoria, entonces tengo que decirle la dirección de memoria donde arranca.
Yo admiro a una persona, los que idearon estas cosas son personas muy inteligentes. Hay personas muy inteligentes que no necesariamente son físicos, ¿no? Oye, siempre lo va a recibir del cero, listo. El tag es cero, recibe el cero. Y ahí está. Entonces miren que con esto estamos leyendo algo y luego enviándosela a todos. Es una comunicación punto a punto. Del cero salen un montón de flechas hacia todos los demás. ¿Listo? Y después que ya todo el mundo tiene el tamaño, entonces cada uno llama a la función average con ese tamaño, porque ya lo tienen, ¿no? Si no el tamaño saldría en cero. Pero vamos a ir a average. Entonces, cómo haremos para hacer average? Esperen que yo voy a hacer algo antes. Yo quiero medir el tiempo de esta comunicación. De hecho, esta función podríamos llamarla también meterlo en una función para sacarla del main. Pero por ahora la vamos a dejar ahí. Déjenme que yo quiero medir el tiempo porque es que yo quiero que comparemos después las soluciones. Double time, después esto es lo que hacemos. Entonces aquí podríamos hacer es así. Start. Después determinar la comunicación. Hacemos aquí el end. Esto pues al final solamente nos va a interesar es para el cero. Entonces, yo quiero que el cero me imprima cuánto se demoró esta comunicación. If 0 es igual a bit. Esto debe ser muy pequeño, ¿no? De todas maneras, el tiempo de comunicación. Vamos a ver si esto nos da alguna cosa útil. std out. Home time. Algo le pasa. Pero está bien escrito, ¿cierto? Double start, double change. End menos start. Listo. Esto es simplemente para que veamos cuánto se demora eso. Eso de todas maneras va a ser rápido, pero, va a ser útil que podamos ver después con Broadcast si la cosa cambia. Listo. Y entonces aquí es donde vamos a calcular el average. Entonces el average, ¿cómo lo pensamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Profe, no es simplemente que le envíen al uno y él suma y hace promedio o algo así. También, todos tienen que hacer la suma, ¿cierto? Entonces sí, Exacto. o sea, yo creo que esa es la idea, digamos, todos tienen que hacer su propia suma, digamos que el núcleo de la parte común de todos, para todos todos suman sus propios datos. Y luego envían. Ahora, aquí tenemos un problema y es, si nosotros no estamos enviándoles a cada uno el arreglo, porque obviamente nosotros no estamos creando el arreglo como tal, y el arreglo tiene que ser inicializado de alguna manera, pues en este momento nos va a dar siempre cero, porque pues el arreglo no existe como tal, nos falta pensar en una función de inicialización. Ahorita nos ocupamos de eso. Por ahora simplemente lo que tenemos que hacer es eso que está acá. Entonces, primero tenemos que tener un arreglo, ¿cierto? Tenemos que hacer esto así. Todos tienen que tener un arreglo y al final todos tienen que devolver esa memoria. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que esto está bien así como lo estoy haciendo? Teniendo en cuenta cuánto vale en size, ¿está bien? ¿O será que Sí, pues en NSICE cambia, o sea, en NSICE es local, ¿no? NSize, en este momento el NSize es el grandote, el completo, pues el N mayúsculo que habíamos dicho. Yo llamé a la función NSize con eso, entonces no es lo que tú dices. En este momento NSize es local, da esa función, pero NSize sigue siendo el grandote, entonces yo estaría creando un arreglo grandote por cada uno de los procesos. Entonces nos toca es partirlo, exactamente como dice Sofía. Nosotros antes tenemos que hacer un NLocal. El NLocal va a ser el NSize total que me mandaron dividido entre el número de procesos. Pero recuerden que esa es la idea, lo que vamos a hacer es partir ese inmenso arreglo que no cabe necesariamente en un computador, lo vamos a partir entre los diferentes procesos. Y a cada uno localmente le corresponde eso, entonces aquí hay que tener cuidado.
Porque si no hacemos esto, si dejamos esto como n size así, lo que estamos es creando un arreglo de 8 por 10 a la 9 en cada proceso. O sea, aún peor la cosa. ¿Sí? Estamos dañando absolutamente todo. Si tenemos, no sé, en total 10.000 datos, no estamos dividiendo esos 10.000 entre los 10 procesos para que a cada uno le corresponda 1.000, sino que cada proceso está creando su propio arreglo de 10.000. Entonces, al final tendríamos 100.000 datos en total, porque están duplicados todos nuestros arreglos. Entonces, eso es lo importante, ¿listo? Verificar el tamaño local. Eso es lo primero. Bien. Ellos deben hacer algo, que es la suma. Entonces, digamos que todo el mundo tiene que hacer la suma, entonces hagamos la suma. Para eso requeriríamos como un double, suma en 0 o suma igual 0, ¿listo? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es un for o como quieran. ¿Quieren utilizar algún algoritmo de la librería estándar o vamos a sumarlo normal, un auto, por auto x en data, como es local, sí se puede utilizar el auto. Lo único que vamos a hacer es sumar. Entonces le vamos a decir, oiga, data, perdón, suma más igual a x. ¿Listos? ¿Alguien no entiende algo? Profe, yo no estoy seguro, ¿significa como por número en data, sumar número? Exacto, para cada valor que encuentres en data, ¿sí? Lo vas a llamar x y lo vas a ir extrayendo. Entonces C++ se encarga de eso y él va diciendo simplemente voy extrayendo cada valor de x, cada valor de data, lo voy a llamar x y se lo voy a ir sumando a suma. Vale, profe, gracias. Esa es una Profe, ¿y forma el de AMPA los no for es para automáticos. sacarlos por ¿Señor? referencia? Sí, exacto, El como for para no crear copias. Entonces podríamos crearlos como copias constantes, como para que no vayamos a hacer nada raro. Ah, ok. Listo, profe. Esto, digamos, funciona acá. Esto funciona siempre para los vectors, los arrays, pero no funciona para los arreglos a menos que el arreglo esté en el alcance local. Como aquí está el arreglo en el alcance local, pues no hay problema, se puede hacer. Así hay más preguntas. ¿Cómo podemos especificar los límites de que cada proceso va a sumar? Esto ya está, digamos, recuerda que tú estás pensando en los índices y eso está bien, pero nosotros aquí tenemos los arreglos locales. Entonces, digamos que en este momento particular, pero ya para el ejemplo que les voy a dejar como de práctica, va a ser importante tu pregunta, pero para este ejemplo particular no importan los índices globales ni locales, porque como tu única tarea es sumar, entonces digamos que tú no te vas a preocupar por dónde arranco y dónde empiezo. Tú sabes que tú tienes que sumar tu propio arreglo, porque recuerda, el arreglo completo se partió en pedazos y tú tienes un pedazo de eso, si tú debes sumarlo. Ahorita en la inicialización sí vamos a tener que tener en cuenta esos índices globales y locales. ¿Listo? Ronald. Perdón, Sofía. Ronald dice, la función no debería retornar sum. Depende, de nuevo. Yo, digamos, en average voy a hacer todo. Voy a hacer todo, la suma y toda la cosa. Entonces, todavía no hemos llegado al final. Entonces, ya vamos para allá. Muy bien. Entonces, todos hacen esta suma. Luego de que todos hicieron esta suma en su parte local, voy a dejar aquí un comentario porque eso falta. Eso falta. Entonces, después de que todos hicieron esto, deberían comunicarlo, ¿cierto? Deberían enviarlo. Entonces, ¿a quién se lo van a enviar? Entonces, todos se lo van a enviar al 0. Entonces, si yo soy el 0, yo debo recibir de todos. Si yo no soy el 0, yo debo enviar al 0. ¿El for dónde está? ¿Quién es el que tiene que recibir de todos? Así como lo digo, entonces el 0, el pit 0 recibe de todos y los demás pits simplemente le envían al 0. ¿Quién debe tener un for? ¿Ambos? ¿Solo el 0? ¿Solo los otros? ¿Cuál dicen ustedes? Solo el 0 para los receive. Solo es el 0, exacto. Entonces yo como soy perezoso, voy a venir a copiar. Entonces si yo soy el 0, esto ya no tiene sentido, entonces yo empiezo a recibir de todos. Entonces pide receive, pero pilas, si yo pues obviamente aquí yo no puedo hacer esto. Vamos a ver, les voy a escribir esto. Esto es en PI, recibo solo uno. Esto es double. Esto sería en suma. Recibo de npid, el mismo tag 0. Y si yo no soy el 0, yo envío. Le envío mi suma. Es una sola. Es de tipo double.
se la envío al 0 con este tag. Entonces mire que después de hacer esto, o sea, aquí yo estoy recibiendo de todo el mundo en suma. Entonces yo, después de hacer toda esta, recibir toda esa información, yo ya podría imprimir como el promedio. Entonces std, el promedio es, y simplemente imprimiría suma sobre nsize, porque aquí sumé todo mi arreglo. Slash n, listo. ¿Hay algún error ahí? Ahí hay un error. ¿Cuál es el error? Se está mandando todo a suma. ¿Y qué pasa? ¿No queremos sumar en suma? Entonces se está sobreescribiendo cada vez el valor de suma. Excelente. Estamos sobreescribiendo cada vez el valor de suma, no lo estoy acumulando, entonces yo tengo que tener aquí una variable local. Sí, la imaginación de nosotros es muy mala, ¿no? Y entonces aquí le ponemos tmp, y lo guardo en otro buffer, y le hago suma más igual a tmp. No la estaré sobreescribiendo. ¿Listo? O sea, en cierta forma ustedes no van a cometer errores de este estilo si ustedes siempre piensan en que yo tengo que tener como un buffer de entrada, un buffer de salida. O sea, en general no deberían ser el mismo. Y ya. ¿Alguna otra duda de lo que tenemos acá? ¿Se ve bien? ¿Se ve maluco? Y ya creo que ustedes entendieron por qué yo no estoy ¿qué? Retornando nada en esa función. Si ven que realmente no tenemos que retornar. Lo que estamos haciendo. Bueno, listo. ¿Qué falta entonces? ¿Qué creen que nos hace falta por ahora para probar? Creo que lo único que falta sería lo de la inicialización. Porque ya están todos los cálculos. Ya son los cálculos. Faltaría, bueno, si lo hacemos ahorita en este momento, ¿cuánto nos tendrá que dar el promedio? Entonces, si les parece, sí, ¿aló? ¿Alguien habló? ¿O alguien se cayó? Bueno, entonces vamos a dejarlo así por ahora simplemente para probar si sí estamos pensándolo bien. ¿Listos? Y pues vamos a ver si esto sí nos compila y nos funciona y estamos obteniendo como cosas relativamente sencillas. Si quieren les doy un par de minutos para que ustedes traten de verlo. Mientras tanto voy abriendo aquí como varias terminales. Mientras tanto, a ver cómo vamos a hacer. Aquí vamos a poner htop en caso de que podamos. Tranquilo, José Daniel, no pasa nada. A mí me sonará como si alguien se hubiera resbalado de una silla, entonces no hay ningún problema. Siéntete libre de hablar cuando quieras y puedas. Entonces, vamos a compilar. API, ¿cómo es? API C++, API min, versión 1. Cometí, obviamente, error. Estoy escribiendo mal. Entonces, es que escribí por allá end. A ver, ¿qué es lo que me está diciendo? En steps. ¿Eso existe? Ah, obviamente es que no he quitado todo ese montón de cosas que... Listo. Ah, ok. Está diciendo que no... Como esto es un arreglo que no es estático, entonces él no puede saber en dónde termina, entonces no puede utilizar el auto. Entonces, no nos compliquemos. Hagámoslo por índices locales. Entonces, también se puede utilizar el algoritmo estándar accumulate, creo. Pero bueno, lo vamos a hacer de la forma tradicional. Int i igual 0, mientras i sea menor que n local, más i. Y entonces aquí le decimos suma igual a data de i. Ya, lo podemos utilizar. Ya compiló. Y ahora lo vamos a correr con uno solo. Tiene que funcionar la versión serial. Entonces vamos a ver qué está pasando. Escribe el tamaño del arreglo. El promedio es 0. Communication time 3.58. Claro,
El communication time nos da grande porque está tomando en cuenta esta pregunta, ¿cierto? Entonces yo la verdad debería hacer lo siguiente. Esto lo vamos a poner acá. Nosotros lo que queremos medir no es... Vamos a ver. Lo que queremos aquí es esto. Start igual MPI time. Yo no quiero cuánto me demoro yo en escribir, sino quiero medir es cuánto se demora la comunicación. ¿Yo no? Bien, es cuando me salgo. Vamos a ver si me funciona ahí. Entonces 10. Ahora sí, pues dice que es muy rápido. 3 por punto 21, porque además yo no me comunico con nadie. Solo hay uno. Si le digo 10, bueno, está bien. Si le digo 4, yo lo arreglo. Ahí aumentó el tiempo de comunicación, ya tenemos 4. Ustedes pueden ver que abajo se ejecutan unos procesos. Miren, ahí están esperando. Listo. Vamos a hacer el experimento menos over subscribe. Vamos a hacerlo con 8 o con 10. Va a decir que el tamaño del arreglo es esto. Y bueno, hay un tiempo de comunicación ahí del orden de 10 a la menos 4 segundos. Y el promedio nos está dando 0. Entonces parece que sí tiene pinta. Entonces lo único que nos falta es como hacer una llenada, inicializar el arreglo de alguna manera que tenga sentido. ¿Ustedes qué se les ocurre? Que podamos nosotros predecir cuánto debería dar. ¿Qué se les ocurre que cómo lo deberíamos llenar o qué? Llenarlo de uno, sí. Lo que hice Ronald. Llenarlos de unos y nos debería dar uno, ¿cierto? Hay uno que se llama el IOTA, ¿no? Que lo llena con El 1, 2, iota. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 también podemos llenarlo así. Entonces hagamos esas dos para estar seguros. Vamos a llenarlo primero con unos y luego lo vamos a llenar con iota. La única es que con iota vamos a tener que, y cualquier cosa que requiera como el índice global, vamos a tener que pensar en el índice global. Eso es muy importante, chicos. Y eso es la pregunta que hacían antes, hace un momento. Entonces ya vamos a para allá. Y la otra cosa con el iota es que, bueno, estos son doubles, entonces digamos que en principio vamos a aproximar esa suma, pero si fueran enteros, rápidamente una divergencia, porque si tenemos, digamos, el arreglo grandísimo, que es de 10 a la 9, pues tenemos 1, 2, 3, 4 hasta que llegamos a 1000 millones. Y cuando sumemos todo eso, sería como 1000 millones por 1000 millones más 1 sobre 2, entonces vamos a tener un overflow, entonces nos va a dar un inf o cosas de ese estilo, o un número negativo muy grande. Entonces, en esos casos hay que tener de todas maneras cuidado si uno está trabajando con enteros y cosas muy grandes. Eso siempre va a estar ahí detrás de nosotros. Entonces, vamos a hacer eso de llenarlo por ahora simplemente. Como está llenado con unos, pues de nuevo no importa qué, no importa realmente el índice global o el local, lo que vamos a hacer. Y vamos a ver ahora cómo nos va. Listo. Tiene pinta, ¿cierto? Y a mí me parece que es interesante que, mejor dicho, una cosa que yo les dejaría a ustedes de tarea es que pensaran si, por ejemplo, lo llenamos con iota, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Cómo lo llenarían? Porque si se dan cuenta, digamos, piensen que ustedes son el PIT 1. Si ustedes son el PIT 1, pues el arreglo no debería estar, el arreglo local no debería estar llenado como 0, 1, 2, no sé qué, eso es para el PIT 0. Si ustedes son el PIT 1, pues el arreglo debería ser en ese momento en el local más 1, en el local más 2, en el local más 3. Y bueno, tienen que pensarlo así. O sea, tenemos que traducir del arreglo global al arreglo local. Piénsenlo cómo lo harían ustedes. Pues bueno, este parece que ya lo vamos a dejar con ese 1, el promedio es 1. Vamos a ponerle más tamaños. Siempre da 1, pues digamos que está bien. Es difícil aumentar el tiempo de comunicación, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Voy a tratar de hacer lo siguiente. Voy a ver si me puedo meter a otro computador. Entonces ahora le voy a decir que me corra así. Le voy a decir que menos host lo corra en este computador, que es 192.168.10.20, y que me lo corra también en 192.168.10. ¿Cuál? 9. Creo que ya hay alguien, disculpa que me va a meter. Escribir el tamaño del arreglo.
Y el tiempo de comunicación aumentó, miren, aumentó un montón, ¿sí lo ven? Aumentó un montón porque ahora estamos haciendo cosas en la red. Entonces tenemos que antes era el orden de 10 a la menos 4 y ahora es 5 por 10 a la menos 2. Es evidente que la red es mucho más lenta que comunicarse en el bus local. Pero pues eso es lo que también queremos medir ahorita. Vale, ya tenemos preparado nuestro sistema. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Se los envío? Profe, una pregunta por aclarar. Eso es que 10 threads en en cada computador, ¿cierto? No, en total. Ese es el Ah, número de procesos en total y digamos que si tú no le dices nada, MPI se encarga de saber cuántos manda cada lado, pero tú con el menos n mayúscula le puedes decir cuántos en cada computador. listo, profe. Gracias. Listo. Disculpe. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar este archivo. Vamos a guardar en versión 2 porque versión 2 va a tener a broadcast. Entonces, ¿cómo sería broadcast? ¿Qué podríamos hacer? Vamos a mirar un momentico la documentación. Ustedes están viendo solamente la pantalla en este momento, ¿cierto? Solo el código, profe. Solo el código, listo. Les voy a compartir toda la pantalla aquí. Entonces aquí en el MPI tutorial está esta parte de la comunicación global. Bueno, aquí están explicando inicialmente el MPI Barrier, que es lo que hace es hacer que todos esperen hasta el último y luego se arrancan todos al tiempo de nuevo, eso ya lo hemos visto. Entonces miren el MPI Broadcast, de nuevo yo quiero comunicar una misma información a todo el mundo. No tiene que ser el 0, también puede ser de cualquier otro bit. Y entonces esta es la sintaxis. Entonces la voy a copiar. Y la vamos a adaptar en nuestro código. Entonces vamos a venir acá. Entonces esto es igual, él lo lee. Pero ahora yo quiero reemplazar esto por simplemente un MPI Broadcast. Entonces, ¿cómo? A ver, para que ustedes vean el cambio. Vamos a hacer lo siguiente. Todo esto es lo que tenemos antes, esto es lo que tenemos antes. Y ahora lo voy a escribir aquí abajo para que podamos comparar código y todo eso. Entonces esto se lee normal, pero ahora lo que vamos a hacer es escribir acá lo siguiente. MPI bcast. Entonces miramos la sintaxis. Dice void data. ¿Qué queremos enviar? Entonces queremos enviar en size. Pilas que va así. Seguramente es cuántos. ¿De qué tipo? Vamos a ver si le pegamos. ¿Cuántos de qué tipo? ¿Quién lo va a enviar? ¿Quién es el root? En este caso el que lo envía es el root, es el 0. Y MPI como Word, se lo vamos a enviar a todos. Listo. ¿Ya? Hemos acabado. Aquí tenemos el send, aquí tenemos el receive, estos son otros ejemplos. Esto es lo que yo les digo, digamos que el broadcast puede optimizar con la topología de comparación. Aquí, bueno, aquí hay una comparación también. Miren, por ejemplo, que si uno utiliza, a ver si aquí lo ponen, con un broadcast que utilice send y receive, a medida que aumenta el número de procesos, observen la inmensa diferencia. Cuando hay poquitos procesos, básicamente con send y receive y con API broadcast, pues se obtiene lo mismo. Pero a medida que aumenta el número de procesos, observen, por ejemplo, que con send y receive da 0.5 en este caso, y aquí da 0.12. O sea, de verdad la cosa está disminuyendo un montón. Entonces, por eso es que a veces es útil el MPI Broadcast. Y no solo es por eso, me parece también que es como más fácil, porque miren que yo ya no tengo que hacer toda esta vaina. Él por dentro sabe quién recibe, quién envía. Es más, yo esto lo hago acá, afuera. Ni siquiera lo tengo que meter dentro del if. ¿Por qué? Porque como yo estoy diciendo quién es el root, esta llamada ya sabe que el 0 es el que tiene que enviar y los demás tienen que recibir. Y pues ahí se me simplificó absolutamente todo. Entonces, este start, el tiempo sería acá, end,
Entonces quiero que observen este código que tenemos aquí arriba, miren. Este que estoy resaltando. ¿Listo? Comparen ese código con lo que tenemos aquí abajo. Miren que todo eso del send y el receive se reemplazó solamente por esa parte. Entonces me parece que no solamente es porque es más eficiente, sino porque es más fácil. Por si acaso cometí un error, voy a comentar toda esta parte del código. Ya está. Pues vamos a mirar. A mirar cómo nos va con esto. Vamos a compilar la versión 2. Compiló y vamos a ejecutarlo. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ejecutarlo primero localmente. El promedio es 1. Y si lo ejecutamos en otros computadores, pues ustedes saben que la diferencia no puede ser mucha si no tenemos muchos más. Nos da este tiempo. Entonces ahora sí vamos a hacer la comparación. Entonces miren, vamos a coger, vamos a compilar y vamos a llamarlo esto menos o send receive.x. Este va a ser nuestro ejecutable para send y receive, que es la versión 1. Ahora vamos a compilar el otro, el 2. Esto es vcast.x. Entonces aquí tenemos nuestros dos ejecutables. Si los ven, send, receive y vcast.x. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de hacer este problema en varios computadores. Y con esto vamos a ver si realmente estamos obteniendo un mejor escalamiento con el Pivot Broadcast o no, como nos mostró esa presentación anteriormente. Entonces, la idea es la siguiente. Voy a probar primero con send y receive. Send receive.x. Voy a decirle que me corra, digamos, con 20 y que me corra menos N2 en cada host, de a 2 en 2. Si lo hacemos así, espérense a ver, lo pienso. Digamos que hagámoslo con 5 computadores, de a 1 y de a 2, entonces me haría de 10. Y voy a poner aquí más computadores. Entonces, ¿alguien me puede recordar cuáles son los otros computadores que nos detenemos como que podemos correr? Creo que la vez pasada el problema, ¿cuál fue? ¿El 16? Sí, cierto. Sí, yo voy a mirar. Entonces sería, 16 está vivo, no, el 16 debe estar muerto. 9, 19 y 20, 23. Entonces sería 9. Yo estoy en el 20, listo. 9, 19 y 20. 68.10.19. Si hace de feo, sería preferible utilizar un archivo. 10.32, 192.168.10.33. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. No sé si está esperando la entrada estándar para en otro computador, si el 0 se está ejecutando en otro computador. Yo eso sí no sé cómo decirle que el bit 0 se ejecute acá. Creo que eso es lo que está pasando acá. ¿Cómo hacemos? A ver si estoy escribiendo bien esto. Esta parte. Bueno, para que sea más fácil, entonces vamos a ponerle acá que no lo que esté de la entrada estándar, como siempre. Es una redundancia, obviamente todos van a tener la información, pero simplemente para compararlo del envío. Entonces esto ya no se necesita, pero pues sí está el broadcast. Pues lo estoy quitando del broadcast, sino del versión 1. También me toca, esto ya no, y listo. Vamos a volver a... Vamos a ver si ahora hacerlo sin todo esto. Listo. Ya sé. Yo no estoy verificando que yo tenga acceso por SSH sin clave a los otros computadores. De pronto hay alguno por ahí que todavía me está pidiendo la clave, por eso es que se bloquea. Qué burro. Sí sé cuáles son. 20, 9, 19. Tampoco. El 20 es este. 9, 19.
más 32 y 33. Miren, este era el que estaba esperando. Listo. Vamos a ver si ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora me queda la duda de que si se podía leer o no, pero bueno, ya no importa. Si le pongo ahora 2, también funciona. Y creo que ahora sí podemos hacer lo que queremos probar. Le vamos a poner 10, es muy rápido. Vamos a poner mucho más tamaño. Listo. Están corriendo básicamente todos acá. Pero le vamos a ver si obligar a que corra de a 2 en cada uno de esos nodos. Es muy rápido, ¿no? De todas maneras. Entonces 10, a ver, esto es 1.000.000, esto es 10 millones, 100 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a maximizarlo lo que más se pueda. Vamos a ir a 2 millones. Listo. Ahí está. Entonces estamos corriendo 2 procesos en cada uno de esos computadores. Una pregunta, creo que uno de ustedes estaba en el punto 9. ¿Alguien sabe? ¿Sí saben dónde están parados? Mejor dicho, en este momento, alguien que esté en la sala para que verifiquen con su HTOP que aparece un proceso mío. ¿Sí les aparece o no les aparece? Ya miro. ¿En el 9? En el 9, sí. O en el B, o en el 19, o en el 32, o 33. Yo estoy en el 19. Listo. ¿Y si te aparece algo en este momento? ¿Si alcanza a aparecer algo o no? Sí, por momentos aumenta la actividad. Sí, es que no se alcanza a ver del todo, pero sí aumenta. Entonces, miren, ya lo tenemos así, este es el tiempo de comunicación, entonces si me sale bien lo que estoy pensando, simplemente aquí le pongo con Bcast. Observen, está la diferencia. Miren por favor esto. Cuando lo hacemos Sí, con profe. send y receive, señor, ¿sí te apareció? Sí, en el 33, cuando lo corrió con Vcast, varios, como unos, no sé cuántos se supone que eran, dos. Ah, sí, sí, señor. 2. Sí funciona. Ah, perfecto, listo. Entonces esto es para que ustedes vean que sí estoy corriendo en varias máquinas. Miren, observen lo impresionante. Cuando utilizamos send y receive, el tiempo de comunicación es del orden de 0.09. Cuando utilizamos broadcast, es de 0.01. Entonces, no solamente el código es más corto y más sencillo, sino que además es más eficiente. ¿Listos? Esa es como la idea. Entonces, ¿qué creen ustedes que nos haría falta para que nos quede bien hecho ese MPI? Para que utilice comunicaciones así múltiples, de multipoint. Reviews. El reduce, ¿cierto? Porque en este momento nosotros hemos arreglado lo de enviar la información, pero acá abajo de todas maneras tenemos comunicaciones punto a punto, ¿cierto? Acá estamos comunicando punto a punto, un montón de flechas hacia el cero. Entonces vamos a ver la sintaxis del reduce. Aquí será que lo tiene. Scatter es un poquito diferente. Broadcast, ya, después vemos el scatter. Gatter es también diferente, pero yo quiero ver el API reduce. ¿Dónde estás? Parallel rank. Vamos a ver la documentación API reduce. API reduce lo que hace es entonces recibir de todos los demás y tiene esta sintaxis aquí como especial, donde hay una cosa nueva que es la API operation, que es alguna de estas. ¿Sí? Ustedes pueden preguntarle el máximo, el mínimo, la suma, el producto, hacer varias cosas. Miren básicamente que el API reduce lo que hace es recoger un dato en un rank, así se le llama al PIT, en un rank específico. Eso es lo que hace el reduce. Y aplicarles una operación, no simplemente lo recopila, sino que les aplica una operación. Eso es lo que estamos haciendo nosotros ahí. Uno también puede mandar arreglos y entonces él, digamos, lo que haría con el MPI sum es este 5 más este 2 más este 7 más este 4. Eso sería 7, 18, ¿cierto? Y este 1 más este 3 más este 8 más este 2. Eso es como cuando uno tiene, por ejemplo, X, Y, Z y quiere calcular promedios de solo para X, solo para Y, para Z. Entonces manda un arreglo y él opera a nivel de los arreglos. Y hay más cosas como el MPI All Reduce, pero ese ahorita no lo vamos a utilizar.
El MPI All Reviews es que se hace una reducción y después se le comparten los resultados a todo el mundo al mismo tiempo. O sea, nos evitamos ese paso como que hago el reviews y luego lo envío a todos. No, yo hago el reviews y se lo envío a todos para que todos tengan la misma información. O sea, hay un montón de funciones muy útiles que aparecen con MPI. Nosotros estamos viendo solamente una partecita y por ahora vamos a concentrarnos en el MPI Reviews sencillito. Entonces esta es la sintaxis y vamos a ir a escribirlo. Vamos a guardarlo con otro nombre. 3. Entonces, aquí, en la comunicación. Entonces lo que queremos hacer es eliminar toda esta cosa de que ellos tengan enviar y que recibir, y lo vamos a reemplazar simplemente por un MPI reduce. Entonces la sintaxis es MPI reduce. Dice, ¿qué es lo que vamos a enviar? ¿Sí? Send data. ¿Qué es lo que vamos a enviar nosotros? Entonces, ¿qué sería lo que vamos a enviar? O sea, si yo soy el que no es el bit 0, ¿yo qué voy a enviar? Pues yo estaré enviando mi suma, ¿sí o no? Suma. ¿Qué es lo que voy a recibir? ¿En dónde lo voy a guardar? Entonces uno podría pensar que lo va a guardar en suma porque se va a sumar los demás. Vamos a ver si esto nos funciona. ¿Cuánto voy a enviar? Solamente voy a enviar una variable. ¿Qué data type? MPI double. ¿Qué operación le voy a aplicar? Entonces MPI sum. ¿Quién es el que va a recibir a todo el mundo? ¿Quién es el root? Pues el 0. ¿Y cuál es el communicator? MPI com word. ¿Listo? Esa sería nuestra posible sintaxis. Después lo único que necesitaríamos sería, pues, si yo soy el 0, pues, que fui el root, el que recibe todo esto, pues estaríamos reemplazando todo este montón de código por esto de arriba. Y pues eso obviamente también va a ser más eficiente. Entonces, solo mirando esto, pues yo creo que es claro que para uno es mucho más útil utilizar el MPI reduce. Vamos a ver si entonces C++, vamos a bcast reduce, vamos a llamar al ejecutable. Qué pena, profe. ¿Cuál era la segunda casilla de reduce? Te digo, Ah, listo, sí. Esa era. listo, es donde vamos a guardar nuestro resultado. Entonces vamos a ver, esto compila y ahora lo voy a... Y algo pasó. Entonces para verificar que no sea un error ahorita mío, miren, si lo mando con el broadcast normal, ahí está el resultado, pero si utilizo el bcast reduce, me bota un error. ¿Qué creen ustedes que está? Es muy raro, ¿no? Dice que no me puedo conectar, que no sé qué cosas, pero yo tengo una sospecha que es otra cosa. Profe, que se envíe de suma y se reciba en suma. ¿No se debería Sí, yo recibir creo que en es otra? exacto. Yo creo que se debe recibir en otro. Muy bueno. Entonces lo vamos a llamar total. ¿Listo? Todos lo tienen ahí. Vamos a inicializarlo en 0. Todos tienen duplicado el total. Entonces vamos a guardarlo aquí en total. Aquí iría con total. Vamos a ver si es eso. ¿Listo? Yo también creo que es eso. Pero, listo. De nuevo, no mezclar el buffer de enviar con el buffer de recibir. Y entonces, ya, pues con esto ya tenemos el reduce, nuestro código se volvió muchísimo más sencillo y como ustedes pueden ver, pues es muy poderoso. Con esto terminamos nuestra introducción al MPI Broadcast y al MPI Reduce. ¿Yo qué ejercicio les dejaría en este momento para que practiquen todo? Este ejercicio que les voy a dejar es como para que practiquen absolutamente todo. Para el broadcast, el reduce, realmente es también para practicar un poco la comunicación. Entonces les pido por favor que vayan ¿al qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al Jamboard, por favor. Página 2. Y entonces quiero que piensen en este problema, simplemente como por si les parece interesante resolverlo, no es para que lo entreguen ni nada de esas cosas. La idea es esta. Yo quiero tener una matriz que es muy grande, tan grande que no cabe en mi computador. Quiero que esta matriz la voy a repartir entre mis procesos de esta manera. Les voy a repartir esta parte para un proceso, esta parte para un proceso, esta parte para un proceso, así Profe, sucesivamente. profe, es que creo que no está grabando. Ok.
No estaba mostrando, ¿cierto? Pero ahora sí se ve, ¿cierto? Sí, sí, señor. Muchas gracias. Entonces, tengo una matriz grandísima, ¿listo? Es una matriz de n por n. Pero esta matriz grandísima quiero repartirla entre muchos procesos. Entonces, este proceso va a ser el 0, este es el 1, np-1. Eso quiere decir que localmente cada proceso tiene un bloque así. ¿Qué tamaño es ese bloque? Pues n, y este local, pues es n local, y ese n local es n sobre np, ¿sí o no? Eso es lo que le corresponde a cada uno de ellos. Lo que quiero es que hagan lo siguiente. Piensen cómo harían para llenarla como si fuera una matriz diagonal. Entonces esto va 1, 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 y me escaché un poquito de la forma que lo digo, pero la idea es que yo quiero llenarlo de forma diagonal, así. Pero recuerden que cada bit lo que tiene es esto, un bloque. Entonces digamos que esa matriz, digamos si fuera esto acá, se llena para este bit por acá, 1, 1, 1, 1, ¿sí? No es diagonal, no tiene sentido en ese rectángulo pensar que siempre va a ser como una diagonal. Entonces ahí es donde uno tiene que jugar con índices locales y globales. ¿Cómo transformo estos índices locales, ¿sí?, en estos índices globales para saber la diagonal cuál es? ¿Listo? Entonces esto es un send y un receive probablemente que, bueno, hay que enviar una información, digamos, el tamaño n a todo el mundo. Y digamos que el problema sería, la tarea sería llenar como diagonal. Entonces ahí, disculpen, ahí estarían jugando ustedes con esos índices globales y locales. Y luego, pues obviamente sabemos que es diagonal, pero por alguna forma pensar que vamos a calcular la traza. Y cuando uno calcula la traza, lo que uno quiere es que este PIT vaya y busque y sume esto y me envíe la suma. Y luego queremos sumar las sumas. Entonces esto tiene un broadcast. O un reduce, perdón, más bien. ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos. Y otra cosa importante es imprimirla para verla. Esta impresión obviamente se tiene que hacer de forma serial. Toca que el bit 0 imprima su parte. Luego el bit 0 recibe del bit 1 toda su matriz y la imprime. Luego el bit 0 recibe del bit 2 toda la matriz del bit 2 y la imprime, y así sucesivamente. Entonces esto pues tiene unos send y unos receive. No tiene, por ejemplo, sentido pensar que es un MPI broadcast o un MPI reduce, porque pues no es eso, o sea, no estamos haciendo esas operaciones. Entonces este problema tiene de todo. Es un buen problema de práctica para que practiquen lo que hemos estado viendo. Y entonces, aunque cada proceso está manejando su propio pedazo, ustedes al final van a poder representar esta matriz en total por pedazos. Y cuando la impriman pareciera que está continua, pero no, es que están recibiendo la información por pedazos. Y así es que uno puede imprimir un archivo, digamos, ordenado, aunque hay librerías para imprimir en paralelo. Eso es lo que les recomiendo hacer, eso será lo que yo les dejaría de tarea. Entonces, por favor, pues jueguen con eso. Y si quieren, nos cuentan la próxima clase cómo les fue. ¿Está bien? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, muchas gracias por su atención. Que estén bien. Y feliz fin de semana y tengan cuidado. Cuídense, por favor. Hasta pronto. Igual, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, Luego. Señor. sí quería comentarle algo interesante que me pasó ahora haciendo el problema. Dale. Bueno, pues yo iba escribiendo simultáneamente. Y es que en la función de average, en la parte de enviar y recibir, por accidente puse int y no double. Ajá, ajá. Y casualmente el resultado me dio un cuarto. O sea, siempre me daba un cuarto del... O bueno, por ejemplo, si le mandaba 4 procesos, me daba un cuarto. Si le mandaba 2 procesos, me daba un medio. Si le mandaba 3 procesos, me daba un tercio. Y sí hay problemas con eso. Hay que ver entonces eso que está pasando, pero pues digamos, yo creo que como es el número 1 y tú estás truncando y estás leyendo menos bits de los que son, yo creo que eso está en la cosa a nivel de bits. Recuerda que como uno está mandando como un pedazo de memoria, cuando tú le dices que es un int y no un double,
tú estás leyendo solamente cierta parte de esa representación numérica del DAUL como tal. Y porque es que, digamos, no es que solamente lo transforme a int, es lo que está diciendo es, bueno, si usted me está diciendo que es un API DAUL, yo voy a esa dirección de memoria de suma y me voy a correr 8 bytes y voy a mandar esa información que está ahí en la memoria. Y cuando llegue al otro dispositivo, esos 8 bytes se le van a asignar a esa variable que me dijeron que guardara ahí las cosas. Entonces es interesante, ¿no? Porque es una cuestión de representación de memoria. Yo creo que eso se podría mirar incluso en un papel para ver por qué está dando así. Pero es por esa razón. Qué interesante. Lo más tenaz es que no vote un error, ¿cierto? Sino que dé datos. Sí, me demoró un momento en darme cuenta, pero sí, hay que tener cuidado con eso. Gracias, profe. Bueno, bien. Muchas gracias por compartir eso. Ahí les envío los códigos